Pues parece que aquí está el Krogan. Cápsula de reproducción. The subject is stable, Shepard. Integration with onboard systems was seamless. ¿Está consciente? Can he see anything in there? Does he know where he is? Unlikely. Current neural patterns indicate minimal cognition. Barring ship-wide power loss, the nutrients in the tank could sustain him for over a year. Madre mía, pues hay que darle mucha proteína aquí al amigo, ¿eh? Porque está como un armario. Tiene unos brazos, tiene unos bíceps como... Any idea how dangerous this guy is? He is a Krogan, Shepard. If you were asking whether he is actively hostile, I don't have the necessary data to answer. Okeer's technology could impart data, not methods of thinking. The subject may know of his views, but would not necessarily share them. What can you tell me about this guy? Anything unusual? The subject is an exceptional example of the Krogan species, with fully formed primary, secondary, and tertiary organs where applicable. No defects of any kind, aside from the genetic markers of the genophage present in all Krogan. I cannot judge mental functioning. ¿Qué pasa, Aitor? ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos? ¿Abrimos el tanque? Yo no quiero tener a este señor aquí congelado, ¿eh? Aquí venimos a jugar, ¿no? ¿Abrimos el tanque? ¿Qué hacemos? ¿Abrimos el tanque o mantenemos cerrado? ¿Qué hago? Tengo que decidir. ¿Qué hago? ¿Abro o cierro? Hombre, yo creo que podríamos abrir, ¿no? Me parece la parte más interesante, abrirlo. Me parece muy interesante abrirlo. Vamos a Stand abrirlo. by. I'm gonna open the tank and let him out. Cerberus protocol is very clear regarding untested alien technology. He's either a powerful addition to the crew or a time bomb. I'd rather deal with it now. Very well, Shepard. The controls are online. The switch and consequences are yours. Commander Shepard of the Normandy. Not your name. Mine. I'm trained. I know things. But the tank, Okeer couldn't implant connection. His words are hollow. Warlord, legacy, Grunt. Grunt was among the last. It has no meaning. It'll do. I am Grunt. If you are worthy of your command, prove your strength and try to destroy me. You wouldn't prefer Okeer? Or Legacy? It's short. Matches the training in my blood. The other words are big things I don't feel. Maybe they fit your mouth better. I feel nothing for Okeer's clan or his enemies. I'll do what I'm bred to do. Fight and determine the strongest. But his imprint has failed. Without a reason that's mine, one fight is as good as any other. Might as well start with you. I have a good ship and a strong crew. A strong clan. You'd make it stronger. If you're weak and choose weak enemies, I'll have to kill you. Gracias, mire, muchísimas gracias por esa No colaboración. doubt about that. That's acceptable. I'll fight for you. I'm glad you saw reason. Offer one hand, but arm the other. Wise Shepard. If I find a clan, if I find what I want, I will be honored to eventually pit them against you. Me cae bien Grunt, ¿eh? Me cae bien Grunt. El Krogan, recluta al Krogan. Me cae bien. Me cae muy bien Grunt, sí señor. Me cae chido, ¿eh? Son muy guays los Krogan, tío. Son muy guays. Son una raza que es un puñetero puntazo, no hay más.
Es un puñetero puntazo. Vamos a los alojamientos. Es un puñetero puntazo, sin duda. Vale, a ver qué tenemos aquí. Armadura. Uf. Ya está. Tal cual. Salva la humanidad de la galaxia. Vuelve al servicio activo. Defensa colonial. Recluta Arcángel, al asesino. Krogan. Profesor. Vale. Bueno, pues ya estaría. Vale, vamos a puesto de mando. En chándal, amigos, en chándal. Vamos en chándal. Hola Richard, ¿podrías mandarme un saludo? Fui los primeros en seguirte en YouTube cuando empezaste. Ahorita estoy jugando Daily Premonition, buenísimo. Un saludo, Jorge, encantado de saludarte, hombre. Vamos, no tengo ningún problema en saludarte, faltaría más. Pastori, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pastori, bienvenido. Qué buen outfit tiene tiene Shepard, sí. Vale, a ver, misiones. Tenemos ya la Ciudadela, detener a los recolectores, Izaed, el precio de las venganzas. Actividad de los GET. Los datos revelan que el Dr. Kaize estaba interesado en las anomalías climáticas del planeta Lates. Repartió sondas por toda la superficie. Si Cerbero recuperase los datos de esas sondas, se podría averiguar más sobre... Me voy para allá. Vale, actividad de los GET. Me vale. No sé cómo lo veréis. Vale. Comunicaciones está... detrás, ¿no? Sí. Está aquí detrás, creo. Creo que es esta de aquí. Shepard, I think we have them. Horizon, one of our colonies in the terminus systems, just went silent. If it isn't under attack, it soon will be. Has Mordant delivered the countermeasure for the Seeker swarms? Not yet. Let's hope he works well under pressure. There's something else you should know. One of your former crew, Caden Alenko, is stationed on Horizon. Caída en Alenko, tío. Last I knew, Caden was Alliance. Why is he out in the terminus systems? Officially, it's an outreach program to improve Alliance relation with the colonies, but they're up to something. And if they sent Commander Alenko, it must be big. I suggest you take it up with him. The Collectors just happened to pick a colony with one of my former crew? I don't buy it. It shouldn't be a surprise the Collectors are interested in you, especially if they're working for the Reapers. They might be going after him to get to you. We should send a message to the Citadel. The Alliance can give us reinforcements. Not Quisiera ver a tu gato. Yo no tengo gato, I don't want Jorge. the Alliance getting in our way. Yo no tengo Once you gato. have the situation under control, I'll send the message personally. Estoy Send the listo. coordinates. We'll head straight there. This is the most warning we've ever had, Shepard. Good luck. Deja el tabaco, hombre, hombre, el usuario, Joker, por favor. set a course Deja el for tabaco. Horizon. I've got to go see the professor. Aye, aye, Commander. Por favor, deja el tabaco, hombre, que es horrible. Es absolutamente horrible. Tell me you have something. Yes. Pero,
¿Me obliga ahora mismo a hacer la misión? Lilith, Sí, me obliga a hacer la misión de Still Kaidan. can't calibrate the targeting matrix? those defense towers are useless if we don't figure it out. Sorry, Commander. Getting our comm systems back online takes priority. Yeah. Okay. Surprised people haven't tried to blame that one on me, too. People out here don't trust the Alliance. It's nothing personal. What is that? Get everyone to the safe house. I'll cover you. Run. Hurry. ¿En serio? ¿Disparando a insectos? Qué guay la armadura, Qué guay la armadura, tío. Assuming control. We are the harbinger of their perfection. Prepare these humans for ascension. Vale. Estaba asimilando toda la historia, toda la movida. Me recuerda muchísimo, me recuerda mucho a la apariencia que tienen los extraterrestres de Independence Day. Pero luego tienen la apariencia, cuando controlan, tienen la apariencia de los de Distrito 9. ¿Visteis Distrito 9? Pues tienen mucho parecido, mucho parecido. Se parecen un montonazo. Pero mucho, un montón. Perdonadme, que vi un par de donaciones y no comenté nada. Hola Richard, ¿cómo va todo? Un abrazo gigante. Estoy disfrutando la serie de Ratchet en YouTube. Pues nada, Juan, disfrútala, hermano. Para eso se sube. Para el que quiera pasarse por allí a verla, pues que la disfrute un montón. Muchísimas gracias, compi, gracias por estar aquí. Jorge dice, me gustaría que volvieras a jugar Deadly Premonition. No tengo en mente, Jorge, volver a jugarlo, la verdad. No me parece un juego para nada rejugable. No tengo en mente. No tengo en mente jugarlo de nuevo. Lo siento, compi. No sé a quién llevar, tío. Voy a llevar a Garrus, sí, fijo. Y voy a llevar a Grunt. Oh, sí. Sí. Vale, tenemos 4 puntos. Una cegadora, maestría en combate. Vale, comando. Tu instinto asesino es omnipresente, lo que aumenta el daño de tus armas y la velocidad al correr. Tu instinto de supervivencia te permite concentrar al máximo, lo que aumenta el daño de tus armas y la velocidad al correr, además de conferir una modificación de duración a los poderes. Comando.
Comando. Desarrolla cualquier poder. Vale. Berserker Krogan esté a tope. Porque cada vez que lo mejoramos a tope, da una evolución. Entonces merece la pena. El dominio que tiene Grundle su rabia de sangre aumenta la velocidad de regeneración. Ya por sí fantástica, lo que permite sobrevivir a heridas que matarían a cualquier otro Krogan. Puede volverse frenético sin matar, lo que aumenta el daño de sus armas. 50-50 de los años 95, regeneración son 40.000, 40. Daño. Disparo de conmoción, munición incendiaria y podemos dejarlo así. Y estoy con Rebelde Turiano. Estoy, vamos, esperando. Sí. Por defecto, me mola. Voy a probar el lanzamisiles, ¿por qué no? Sí. Sí. Richard, una duda que espero resolver. Me compré el 0 modelo, pero tú lo jugaste con el Control Pro. ¿Se puede jugar sin la manera cómoda? No tengo ni idea, Juan. Yo lo jugué con el Mando Pro y el Mando Pro es muy parecido en sensaciones al mando de Xbox. Mucho. Pero yo no jugué de la otra forma, no... El mando de los... El Wii Pad el Switch Pad de Marras no es que sea malo, ni mucho menos, pero yo prefiero el mando Pro. Se puede jugar bien con el mando que trae por defecto. Yo lo probé con algún juego y el juego va bien, se puede jugar perfectamente. Pero hombre, el mando Pro es muchísimo más cómodo. In theory, that sounds promising. Experimental technology. Only test is contact with seeker swarms. What the fuck? Guardián de los recolectores. What the fuck? No tengo forma, solamente me permite aquí, no me permite de otra manera. Vale. Buenísima. Qué arma más chula, por favor, tío. Qué arma más chula, por Dios. Granada cegadora. Vaya. Si primero la tiro, primero se acaba. Vale, un pad de datos. Blanco, naranja. Blanco, naranja, azul. ¿Es este? Verde, verde, blanco. ¿Qué es este de aquí? Naranja, 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 blanco. Naranja, 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 blanco. Se oye bastante mal, ¿eh? The collectors are disrupting communications. We're on our own now. Sí, parece que es aquel, ¿no? 17, sí. Te dan bastante más munición del... Sí. Bueno, podemos probarla. Qué guapo, tío. Qué chulo. Me gusta un montonazo, ¿eh?
Va muy bien, sí señor. Además, utiliza es como misiles guiados, tío. Cascarones. Buah, cascarones. ¿Recordáis a los cascarones? ¿Cómo olvidarlos? ¿Cómo olvidar a los cascarones? En este juego hay munición para regalar. Sí, no, pero... porque, por ejemplo, del lanzagranadas había menos. No, ponte aquí, anda. Venga, ponte ahí. Garrus, bonito. I thought the Geth got that technology from Sovereign. Then your elusive man was right. Collectors must work for the Tejido de piel pesada. Sort of looks human. This one of the colonists? No. The Geth impaled their victims on giant spikes to turn them into husks. But we haven't seen any. The collectors must have already had the husks. They want the colonists alive, something else. The collectors must be experimenting on the colonists. What are they up to? Maybe it's better not to know the details. Guess we'll find out when we stop them. These aren't the same creatures I fought on Eden Prime. They're more advanced, evolved. They still die when you shoot them. Todavía muere si las disparas, sí señor. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas a todos los que estéis llegando a directo. Espero que paséis un buen rato, espero que disfrutéis. All these empty buildings. It's unsettling. Un dron de los recolectores, vale, ahí está. Es que hay algunas zonas donde se hace muy complicado el hecho de... Se hace... Bueno. ¿Y este? ¿Y este? Que lo tenía 1 metro y no lo vi. Por Dios. ¿Y este? Que lo tenía 1 metro y no lo vi. Buena. Firing a high impact shot. Tal vez podrían disparar o ir desde atrás. ¿Puedo hacerle la puñetera envolvente? ¿Dónde está? No te veo, hermano. Sí. Te la puedo hacer. Vale, vamos a derivar. No. Sí. Sí. Colono en éxtasis. En estasis, perdón. Madre mía. Estasis, campo de estasis. Deja a las víctimas indefensas. Sí, están todos completamente... Ya sabes, cuando esa especie de insectos los pica, pues los deja... CPU. Vale, pues sí. Naranja, blanco, como esta. Blanco, naranja, cortito. Blanco, naranja, cortito. No me interesa. Sí. Naranja, blanco. No. Sí. Vale. Aquí creo que no hay nada más.
Sí, parece que es por ahí. Ahí había una puerta. Rayo de partículas de los recolectores adquiridos. Los siguientes miembros del pelotón ahora son capaces de usar este arma. Shepard. Rayo de... ¿What? El arma de rayos de partículas de los recolectores. Hostia, qué guapo, tío. Este era el que vimos antes. Sí. No sé el daño que hará, pero no sé qué daño hará, perdón, pero vamos, chulo es un rato, tío. Hace esa especie de láser, ¿no? Dios, qué puñetero mal rollo dan, tío. Muy desagradables. Los recolectores dan muy mal rollo, tío. Muy mal rollo. ¿Por qué no recargaste antes? Bueno, menos mal que tenemos aquí a nuestros compis. Creo que puedo hacer mucho ahora. No creo que pueda hacer mucho ahora. No te veo. Ahí sí. Creo que hay otro por ahí detrás. Assuming direct control. If I must tell you apart, Shepard, I will. I'll put them down. You cannot resist. Baterías, munición, y me echa hacia allí. Sí. Ahí me parece que hay una sección, pero no sé si puedo abrirla. ¿Qué pasa, Aaron? ¿Cómo estás? Puedo derivarla. Vale, va, CC. Esta con esta y esta era la de abajo. Vaya, hombre, ¿en serio? ¿De verdad? Me avanza, tío. No quería que me avanzara, la verdad. No sé si podría ir hacia atrás. You're human. What are you doing out here? You lead them right here. You had to hear them try to get in. Seems like it's hard to hide from the collectors. Those things are collectors? You mean, they're real? I thought they were just made up, you know, propaganda to keep us in Alliance space. No, they got Lilith. I saw her go down. Sten, too. They got damn near everybody. ¿Quién eres? What's your name? What do you do here? Name's Delan, mechanic. I came down to check on the main grid after we lost our comm signals. And I heard screaming. I looked outside and there were swarms of bugs. Everyone they touched just froze. I sealed the doors. Damn it, it's the Alliance's fault. They stationed that Commander Alenko here and built those defense towers. It made us a target. Alenko. Tell me more about this Alliance rep. Commander Alenko? Heard he was some kind of hero or something. That made nothing to me, though.
Would rather he'd stayed back in council space. ¿Por qué estaba aquí? Any idea what he was doing on Horizon? Supposed to be helping us get the defense towers up and running. I got the feeling he was here for something else. Spying on us, maybe. Tell me about the colony defense towers. A gift from the Alliance. High-powered Guardian lasers. Supposed to keep hostile ships from landing near the colony. Had to build a massive underground generator just to give it enough juice. Only we couldn't get the targeting systems online. So the Alliance gave us a giant gun that couldn't shoot straight. Stupid sons of bitches. Bitches. Why do you think this is the Alliance's fault? We're just a small colony. Nobody bothered us before we started building those damn defense towers and drew attention to ourselves. I left Council space to get away from the Alliance. Nothing good ever comes from getting mixed up with them. If you have defenses, we can use them against the Collector ship. You'd need to calibrate the targeting system first. It's never worked right. One of us should be able to figure it out. We just need the location. Head for the main transmitter on the other side of the colony. Pretty hard to miss. The targeting controls are at the base. Espera aquí. No, no vamos a llevarlo porque se nos muere fijo. Ya tengo que estar pendiente de un par de NPCs. No tengo ganas de estar de otro, la verdad. No tengo ni puñetera gana de estar pendiente de aquí del maromo. Lo siento, amigo. De verdad, no es que me caigas mal ni muchísimo menos, ¿eh? No me caes mal, ¿eh? Pero bueno, tampoco te conozco de nada. No te conozco de nada, amigo. No te conozco de nada. Platino, Shepard... Vale, escopeta... rayo de partículas. Voy a llevar un poco el rayo, sí, porque... Sí, venga, ya está, sí, voy a llevarlo, sí. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hagámoslo, amigos, ¿por qué no? Vale, conseguimos cositas. Es mejor que se quede ahí. Sí, yo creo que es mejor que se quede aquí. ¿Jugarías alguna vez primer Stalker? Lo intenté jugar hace tiempo, Maxi, pero estaba en PC y en PC se jugaba solamente con teclado y ratón. Y yo no sé jugar de teclado y ratón. Para nada, vamos. Para nada. Madre mía, ¿lo acabo de desintegrar o cómo va esto? Hostia, vaya jartada de arma esta, Madre mía, qué locura, tío. ¿Y ese jambo? Pregunto. Gracias. Madre mía, qué barbaridad de arma. Qué puñetera barbaridad de arma. Con amigos no lo puedo llevar más NPC. Es que ya los NPCs y yo nos llevamos muy mal, tío. No, y sinceramente en Mass Effect van a su rollo, no hace falta tampoco que... No hace falta tampoco que estés pendiente de ellos. Ellos son autosuficientes y van a sus mierdas. Y eso me gusta mucho, la verdad, Oye, si se nos muere alguno lo levantamos y ala, venga, campeones. Seguid por ahí, ¿sabéis? Pero nada, no... Van muy a su tema. Van muy a su tema, muy a su tema. Entonces por eso se hace agradable, ¿sabéis? En el sentido de que, bueno, los dejas un poco que hagan lo que tengan que hacer y ya está. Richard, estoy a full con PlayStation y cada vez que avanzo el estero me doy tus vídeos para ver tus reacciones. Me alegro. How come we don't see more frozen people around? Probably loaded onto the collector ship by now. No hay nada aquí. Vale, me tengo que derivar a la puerta. Vale, sí, iniciemos derivación, por favor. Este con este. Creo que este con este. Este con este y este con este. Hay uno, Está muy lejos. Take it.
Sería estupendo, pues no sé, tío, que... ¿Perdona? Madre mía, tío. Estaba tan empanado con los de atrás que me vinieron por la izquierda y me reventaron. Vinieron muchos, tenía que haberme acercado, tenía que haberme centrado en los que corren, no los que están atrás. Pero los que están atrás no me interesan. Básicamente todos estos que venían corriendo hacia mí. Por favor, que no me vuelvan a hacer la misma. Gracias. Mejor. Vale, y ahora estamos ya lo suficientemente cerca. Pues yo diría que no. Vamos a usar esto. Antes nos vino estupendamente. Ah, vale. Claro, es que están usando el poder. No fueron en todos estos. Es que están usando el poder. Arriba, chicos. Claro, es que están usando el poder este de Marra. Claro. Es el poder este de Marras el que me hace daño. No son los otros. Están usando el poder este que uso yo. Y cuando te revienta, te cruje. Estábamos hablando antes todavía del poder. Joder, qué bien va este poder y tal. Sí, pero cuando te dan a ti, te puñetero crujen. Pasa que tengo que estar más atento a moverme. Ese poder es un coñazo, básicamente. Vale, y si me muevo aquí a interior, por ejemplo, ¿qué ocurre? Ah, que no hay nada, vale. Que no hay forma. Vale, pues no puedo hacer nada. Hay que moverse, aquí es moverse. Como atacan solamente en línea recta, si en principio si te mueves un poco rápido, pues no teníamos que tener mucho problema. Pero bueno, amigos, son cosas que aprendes pues comiéndotela, ¿o no? Bueno, el que está comiendo por ahí es como un campeón, no sé quién es. Ah, es nuestro amigo Garrus, está comiendo como un máster. Está comiendo como un máster por ahí. Corre. Vamos a darle ahí un poco ahora. Corre. No te pares porque nos la van a liar otra vez, os digo. Como no nos movamos rápido. ¿Qué pasa? ¿No te cura? Ahora. Madre mía, vaya como está comiendo nuestro equipo, están poniéndonos finos, amigos. Muévete. A nuestros compis los están reventando. Pero además literalmente, Vale, uno menos. Que bichos más pesados, macho. Creo que ha caído alguien. Te lo echa de... Vale, te lo echa... Sí, incluso de lado, hijo de perra. Venga, arriba, chicos, ya está. Superamos zona. Bien hecho. Sufrimos un poco, pero bueno, hombre. Más se perdió en Cuba, como decía aquel. Vale, pues nada, tenemos que seguir por derecha. Sí, creo que sí. ¿Habrá alguna cosita por ahí que merezca la pena? Allí, por ejemplo. No, aquí no tenemos acceso. Aquí tenemos un poco de Medigel, que nos viene bien. Aprendimos por las malas, como dice aquel, Pues ya está, aprendimos por las malas y por las malas. De primera no sabíamos ni qué nos estaba pasando. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Claro, el puñetero poder que nos gusta, amigos. El puñetero poder que nos gusta es el que nos dio problemas ahora. ¿Algo por aquí? No hay nada. Piratear.
Selecciono. Vale, a ver. Naranja, 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 azul. Perdón, naranja, 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 blanco, como este. Naranja, naranja, blanco, 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 como este. Verde, blanco, blanco. Como, por ejemplo... No aparece este. ¿Sí? Normandy, do you copy? Joker here. Signal sweet, Commander, but we got you. Vale, ayuda con las torres. Edie, can you get the colony's defense towers online? Errors in the calibration software are easily rectified, but it will take time to bring the towers to full power. I recommend a defensive posture. I will not be able to mask the increased generator output. The collectors will try to stop it. Good. Got any other helpful tips? Just one. Enemy reinforcements are closing in. I suggest you ready weapons. Vale, ojito porque al parecer se viene cosa chida, ¿eh? Se vienen problemas, amigos. Odio estos puñeteros bichos, tío. Odio estos bichos. No me caen nada bien estos bichos, ¿eh? Amigos, amigos, por Dios, ¿qué hacéis? Mira, aquí por ejemplo ahora no puedo disparar. Ahora sí. Bien. Bien. Ahí hay un heraldo que está... Un heraldo fuera. Aquí hay recolectores. Amigos, chicos, por favor, cuidadito. Que no os pase nada, por Dios. Que no quiero saber yo. No quiero verme yo en la tesitura de que os pase algo, ¿eh? Que luego me sabe fatal, ¿eh? Luego ya sabéis que me sabe absolutamente fatal, ¿eh? Si nos pasa algo, por Dios. Por favor, que no os pase nada, ¿eh? ¿Pero dónde vas, hermano? ¿Dónde vas? Bájate de ahí, hombre. Bájate de ahí, hombre. Bájate de ahí. Vienen más. Vale, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la crew? Que yo me entere. ¿Cómo está la crew? ¿Está todo el mundo bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Lo llevamos bien? ¿Estamos centrados? ¿Estamos centrados y estamos como tenemos que estar? ¿Sí? Venga, va. Vamos, 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 vamos. Esos cascaros blindados nos joden mucho con su stun. Son bastante pesados. Son muy pesados, por decirlo. Son un poco cansinos, la verdad. Son muy pesados. Buena. Vale, lo que pasa es que no me gusta nada el sitio donde estoy, tío. Esto me gusta más. No me gusta nada. Y... os diría que... Ojo, ¿eh? Bien, va bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos. Estamos yendo bien, venga, va. Que queda nada. Estamos bien, estamos bien. Relajémonos, estamos bien. Estamos bien, amigos, lo noto, lo siento. Groot matando bichos está feliz de la vida, está encantado. Es lo suyo, ¿no? Al final, oye, están creados para eso, ¿no? Sí, estoy, vamos, aquí intentando coger todo lo que puedo. Creo que hay cositas aquí. ¿What? ¿Qué demonios es ese puñetero bicharraco, tío? Vale, voy a hacer una cosa. Si os parece...
cago en tu vida. Muérete, bicharraco, por Dios. Por el amor de Dios, muérete. No, no te pongas ahí, no te pongas ahí, hombre. Ponte atrás. Eso. Me da mucho miedo este bicho, ¿eh? ¿No me está detectando el daño o cómo va esto? Creo que lo ha tirado abajo. ¿Por qué no me aparece el HUD? ¿No me lo está detectando el daño? No entiendo por qué no. Es como que... Ahora. Vamos, aguanta. Vamos, ya está. Ya está. A tu casa, bicharraco. Qué chula esta parte, qué chula es esta parte. No! Don't let him get away! There's nothing we can do. They're gone. Half the colony's in there. They took Egan and Sam and Lilith. Do something! I didn't want it to end this way. I did what I could. It was a good fight, Shepard. Shepard? Wait. I know that name. Sure, I remember you. You're some type of big Alliance hero. Commander Shepard, captain of the Normandy, the first human Spectre, savior of the Citadel. You're in the presence of a legend, Delan. And a ghost. All the good people we lost and you get left behind. Figures. Screw this. I'm done with you Alliance types. I thought you were dead, Commander. We all did. It's been too long, Caden. How have you been? La música del fondo, You show up after 2 years and just act like nothing happened. I would have followed you anywhere, Commander. Thinking you were gone. It was like losing a limb. Why didn't you try to contact me? Why didn't you let me know you were alive? Not my choice. I spent the last 2 years in some kind of coma while Cerberus rebuilt me. You're with Cerberus now. Garrus, too. I can't believe the reports were right. Reports? You mean you already knew? Alliance intel thought Cerberus might be behind the missing human colonies. I got a tip this colony might be the next one to get hit. Anderson stonewalled me, but there were rumors that you weren't dead, that you were working for the enemy. Que estabas trabajando para el enemigo. La música de fondo pega un poco si Shepard es mujer. Yo no tengo imagen del personaje en femenino. No me doy cuenta de verle la cara. De ver la apariencia. No me doy cuenta, la verdad. Building the defense towers was just a cover story. The Alliance sent you here to investigate me, didn't they? I was here for Cerberus. You were just a rumor. I wanted to believe you were alive, but I never expected anything like this. You've turned your back on everything we stood for. This isn't about me working for Cerberus, Caden. Something far more important is at stake. You saw it yourself. The Collectors are targeting human colonies, and they're working with the Reapers. I want to believe you, Shepard, but I don't trust Cerberus. They could be using the threat of a Reaper to manipulate you. What if they're behind it? What if they're working with the Collectors? Damn it, Caden. You're so focused on Cerberus that you're ignoring the real threat. You're letting how you feel about their history get in the way of facts. Maybe. Or maybe you feel like you owe Cerberus because they saved you. Hombre, yo entiendo la situación de Kaidan, Ojo, Tiene que ser muy complicado,
I'm an Alliance soldier. Always will be. I've got to report back to the Citadel. They can decide if they believe your story or not. I could use someone like you in my crew, Caden. It'll be just like old times. No, it won't. I'll never work for Cerberus. Goodbye, Shepard. And be careful. Joker, send the shuttle to pick us up. I've had enough of this colony. Pues nada, nos acaba de decir Patata. ¿Qué tal, Quintana? ¿Cómo estás? Patata nos acaba de decir. Únete a nosotros. No. Lo siento muchísimo, pero no me voy a unir a vosotros. Es lo que nos acaba de decir. Defiende la colina humana de un ataque. Shepard, good work on Horizon. Hopefully the Collectors will think twice before attacking another colony. It's not a victory. We interrupted the Collectors, but they still abducted half the colony. That's better than an entire colony, and more than we've accomplished since the abductions began. The Collectors will be more careful now, but I think we can find another way to lure them in. ¿Otro modo? Caden said the Alliance got a tip about me and Cerberus. Was that you? I may have let it slip that you were alive, and with Cerberus. You risked the lives of my friend, my crew, and that entire colony, just to lure the Collectors there? A calculated risk. I suspected the Collectors were looking for you, or people connected to you. Now I know for certain. I told you I wouldn't sit and wait while the Reapers and Collectors gather strength. Besides, they would have hit another colony eventually, and without a way to predict which one, they would have abducted everyone. What's our next step? We have to keep the pressure on the Collectors. They'll be more cautious with their ground operations. So we need another opening. I'm devoting all resources to finding a way through the Omega-4 relay. We have to hit them where they live. Your team will need to be strong, as will their resolve. There's no looking back. The same goes for you. Can I assume you've put your past relationships behind you? It was hard to see Caden again. And now it's done. Best to leave those connections behind and focus on our mission. Shepard, once you find a way through the Omega-4 relay to the Collector homeworld, there's no guarantee you'll return. To have any hope of surviving, you and your entire team must be fully committed to this. Let me worry about them. You just find us a way to the Collector homeworld. I just want to be upfront about your odds. You'll need everyone at their best. I've forwarded 3 more dossiers. Keep building your team while I find a way through the relay. And be careful, Shepard. The Collectors will be watching you. Vale, hay que seguir creando el equipo. Parece que vamos a tener más integrantes. I guess we're really gonna do it. Hit the Omega-4 relay. Take the fight to the Collectors in person. Looking forward to the action. After seeing what those bastards did on Horizon, though, makes you think. They're powerful, but we've got a few tricks for them. If anyone can stop them, we can. No argument there, Commander. Horizon just made it hit home. What we're doing, what we're up against. Gonna go take care of a little unfinished business. I imagine everyone else is too. Getting some closure, you know? Asuntos pendientes. Viaje a Ilium en el sistema de Tasale. Encuentra a Samara.